Bueno, vamos. Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la unidad número 7, ya hemos visto resolución parcial en las sociedades, hemos visto también, hemos estudiado el tema de la disolución de las sociedades y ahora entramos al tema de la liquidación, ya que habíamos dicho que la disolución abre el proceso de liquidación, que con la disolución se inicia el final de la existencia de la sociedad, que la disolución provoca la apertura del proceso de liquidación, porque justamente la liquidación no es más que eso, un proceso, un procedimiento por el cual el objeto de la sociedad va a ser realizar el activo, cancelar el pasivo y en el caso de existir un remanente, distribuirlo entre los socios. Efectivamente, desde el artículo 101 en adelante de la Ley General de Sociedades, se regula todo lo relativo a la liquidación. Cuando se habla de concepto en el programa, en realidad el concepto implica justamente el procedimiento que lleva a cabo la sociedad a través de un órgano de administración en especial que se llama liquidador, el cual está designado justamente para concluir con todas las operaciones que estén pendientes para realizar el activo, cancelar el pasivo y para llegar a un proyecto de distribución final y repartir, en el caso de que hubiera remanente, los saldos que queden a prorrata, es decir, en proporción del aporte de cada uno de los socios. La liquidación se inicia entonces cuando se verifica ya la causal disolutoria. Una vez que se ha verificado, se ha declarado por la reunión de socios, se ha declarado por una resolución judicial, es decir, se ha verificado la disolución por una resolución judicial como puede ser la quiebra, como puede ser una resolución administrativa, el retiro de la autorización para cotizar en bolsa o el retiro de la autorización administrativa para funcionar según el tipo societario. Una vez que se ha verificado, se inicia ese proceso de liquidación. Y habíamos dicho que en cabeza de los administradores se encuentra el deber fundamental de empezar a realizar todos los actos que sean urgentes y los actos conservatorios a los efectos de iniciar en lo inmediato el proceso de liquidación. Ello implica la designación de un liquidador. Es posible que se haya designado en el estatuto societario un liquidador y en ese caso será convocado para que acepte el cargo y para que inicie de inmediato los trámites o los actos jurídicos que son necesarios, los primeros actos que son necesarios para el proceso de liquidación. Si no se hubiese designado en el contrato, en el estatuto societario, entonces se convocará una asamblea, en el caso de las sociedades anónimas, o bien a una reunión de socios, en donde por las mayorías determinadas en cada tipo societario se va a designar un liquidador. Y en el caso de que no hubiera acuerdo entre los socios, será finalmente el juez quien nombre un liquidador. Una vez nombrado, designado el liquidador, son dos las obligaciones fundamentales que debe realizar. Debe realizar un inventario y debe realizar un balance. Tiene un plazo para hacerlo, que en realidad son de 30 días. Pueden ser prorrogables por otros términos más si es que así lo solicitara, pero debe realizar el inventario, es decir, él tiene que encontrar, verificar, comprobar con el estado de las cosas, el estado patrimonial que cuenta como activo a la empresa en ese momento, y también deberá verificar cuál es el pasivo, cuáles son las obligaciones, cuáles son, en cuánta liquidez tiene la empresa, es decir, dentro del activo sabemos que hay diversas partidas y una de ellas es el tanto de las sumas que están líquidas, y en el caso del pasivo, las obligaciones que deben pagarse o que se vencen casi de inmediato, las que son a plazo. Todo eso debe verificar claramente el liquidador, porque tiene que tener un cuadro, por así decirlo, demostrativo de la empresa, en qué situación patrimonial se encuentra la empresa, qué es lo que debe, qué es lo que debe de inmediato y qué es lo que debe pagar en determinados plazos, cuáles son los acreedores, cuál es el monto de las acreencias, cuáles son los urgentes o cuáles pueden ser postergadas.
porque todo esto implica un procedimiento, un plazo que debe realizarse, un plazo, mejor dicho, que debe cumplirse, durante el cual el mismo liquidador debe realizar todos estos actos que no son, digamos, actos que pueden cumplirse rápidamente, a menos que sea una sociedad muy simple y que contenga un patrimonio muy escaso y puedan liquidarse rápidamente las obligaciones, las deudas. Pero si es así, si no fuera así, en el caso de grandes empresas, lleva su tiempo determinar cuál es el activo, cuál es el pasivo con el que se cuenta y por un lado realizar el activo. ¿Qué quiere decir realizar el activo? Quiere decir que si hay bienes, si hay algo o alguna cuenta corriente en pesos o algo de dinero, de liquidez en algún banco, debe ser todo estrictamente contabilizado a los efectos de que él tenga en dinero y con liquidez un monto determinado para afrontar las deudas. Una vez que él realiza el activo, es decir, de alguna manera, si tiene bienes muebles registrables o bienes inmuebles, procede a la venta para los efectos de obtener liquidez, y una vez que tiene todo el producido de la venta de todos esos bienes que han compuesto de alguna manera el activo, va a enfrentar las obligaciones de la sociedad y va a proceder a cancelarlas. Una vez que se cancelan las obligaciones sociales, si hay un remanente, deberá efectuar un balance final y un proyecto de distribución. En ese proyecto de distribución van a figurar las partidas en sumas de dinero que le corresponden o que deben ser adjudicadas a cada uno de los socios y que van a ser en proporción al aporte que cada uno ha efectuado. Es decir, que si un socio aportó el 60% de lo que resta de la suma total, se le va a restituir en el remanente el 60% de lo que queda. Esto es el proceso en términos generales. Ahora, puede ocurrir que durante el proceso, como se alarga en el tiempo, lleva su tiempo, los mismos socios quieran que se haga una partición parcial, es decir, que no se llegue a una partición final, sino que necesitan, por ejemplo, dinero en algún momento y le solicitan al liquidador una partición parcial, es decir, que se le haga una liquidación parcial, lo cual va a implicar que primero que nada tiene que verificar si lo que tiene él en la empresa como activo, en el patrimonio, va a ser suficiente para cubrir las obligaciones. Si es así, si él entiende que están garantizado el cumplimiento de las obligaciones, va a proceder, puede proceder porque es facultativo, es una facultad que él tiene que apreciar según los criterios de administración, va a proceder a hacer un proyecto de liquidación y de partición parcial. En el caso de que él se oponga a este pedido por parte de los socios, se puede judicializar el tema, es decir, los mismos socios pueden acudir ante la justicia. ¿Cualquiera de los socios puede pedir esto? Según la ley, el socio que represente la 10ª parte o que tenga como aporte la 10ª parte del capital social. Y en el caso de eso en el caso de las sociedades anónimas, y en las otras sociedades cualquiera de los socios puede solicitarlo. Ahora bien, vamos al tema de las contribuciones debidas. La ley dice que según el tipo societario que haya adoptado la empresa, los socios estarán obligados a las contribuciones debidas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los tipos societarios que tienen una responsabilidad más gravosa, por ejemplo las sociedades colectivas que tienen una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada, si alguno de los socios no ha completado con el aporte, porque no debemos olvidar que siempre existe el beneficio de exclusión, que aún en estos tipos societarios, mientras no esté agotado todo el patrimonio social, los acreedores no pueden ir contra el patrimonio individual de los socios. Cuando se habla de contribuciones debidas, no es que directamente se va a dejar de lado el beneficio de exclusión y se va a decir, bueno, aportemos todo, traigan todos los socios tal cantidad de suma de dinero porque no alcanza para pagar a tal acreedor.
no es que el liquidador va a decir esto, sino que simplemente se va a limitar a verificar cuál de los socios no integró, por ejemplo, el aporte al cual originariamente se había comprometido y cuál de los socios debe algo a la sociedad. Si es así, lo va a intimar a esta contribución debida, pero no más allá, porque no vamos a olvidar que la sociedad tiene personalidad, es un sujeto de derecho y tiene una personalidad distinta de cada uno de los socios. Bueno, con eso hemos concluido el tema del procedimiento de liquidación, que en términos generales es esto, más lo que puedan ver en el esquema del PowerPoint que se va a poner también a disposición de ustedes en la página de la cátedra de la facultad, en el aula virtual. Bien, también en esta unidad relacionada con las vicisitudes de la sociedad, tenemos otro tema además de la liquidación. Tenemos el tema de la intervención judicial y tenemos también el tema de los mecanismos o medios para la resolución de disputas societarias. Pero antes de pasar a ese tema, antes de entrar directamente al tema de la intervención judicial y retomando un poco el tema de la liquidación, también tengo que señalarles que hay otras obligaciones esenciales que tienen los liquidadores, que son la de informar trimestralmente a los socios. En el caso de que haya sindicatura, deberán informar al síndico sobre el estado del patrimonio, el estado, digamos, de los balances. Deben ser informados todos los balances, la documentación, todo el estado patrimonial que vayan verificando, deben ser informados ya sea a los socios, ya sea a los síndicos. Y que, asimismo, los liquidadores deberán observar las instrucciones de los socios. Esto es así porque los liquidadores, por lo general, son personas extrañas a la empresa y vienen designados únicamente para cumplir con esa finalidad, que es liquidar a la sociedad. Es decir, realizar el activo, cancelar el pasivo y distribuir el remanente a los socios a prorrata del aporte de cada uno. Y también quiero decirles que cuando la sociedad actúa, tiene una capacidad más limitada. La capacidad de la sociedad ya no es explotar ampliamente el objeto, sí va a seguir explotando el objeto comercial por el cual ha sido constituida, pero en este caso con una capacidad más limitada. Por eso dice que la personalidad de la sociedad se va a limitar a ese objeto que es la liquidación. Y por eso es que en toda operación que realicen los liquidadores, en la firma de ellos, en la firma, en la suscripción de cualquier operación o contrato, va a ir además el sello de la denominación o la razón social más el aditamento en liquidación, porque los terceros tienen que tener conocimiento de que existe del proceso de liquidación, de que la sociedad se encuentra en etapa de liquidación y que obviamente a través de las operaciones con ese aditamento en liquidación, y en el caso hay otra protección también para los terceros, no solamente que el nombramiento del liquidador está inscrito en el registro público y eso también tiene sus efectos de publicidad para los terceros, además del hecho de que deben realizar todas las operaciones con el aditamento en la firma social en liquidación, sino que hay también otra protección para los terceros muy importante, y es que en el caso de la partición o de la liquidación parcial, cuando se hace una partición parcial, es decir, se divide y se entrega en parte, digamos, y en proporción al aporte, antes de haber concluido el proceso de liquidación, la ley estipula que deberán hacerse las publicaciones que la Ley General de Sociedades prevé para los temas de reducción de capital societario. Por lo tanto, debe publicarse por 3 días en un diario de publicaciones oficiales que viene a ser el boletín oficial. Luego transcurren 15 días, término que tienen los acreedores para oponerse, por ejemplo, a que se entregue dinero a los socios antes que se haya concluido todo el proceso de liquidación. Y si no son desinteresados, tienen un plazo de 20 días, una vez vencidos los 15 días, para obtener el embargo judicial, sin que de ninguna manera ellos puedan oponerse a esa partición parcial.
es decir, que es el mismo procedimiento que protege a los acreedores para los casos de fusión y para el caso, por ejemplo, de reducción de capital societario y en este caso para el caso de partición parcial. Vean ustedes cómo, pese a lo que establece la ley en materia de derechos societarios, está rodeado de garantías e institutos que protegen a los terceros acreedores a través de la posibilidad de oponerse y de obtener los embargos judiciales pertinentes. Bueno, volvamos al tema que había señalado, que vamos a continuar con el Instituto de la Intervención Societaria. La intervención judicial es un instituto procesal estrictamente que está previsto, digamos, está prevista el desarrollo de este instituto en la unidad 7.4. Pero en realidad figura al final. Sin embargo, yo lo voy a dar al comienzo porque la intervención judicial es una medida cautelar, mientras que arbitraje social, las acciones judiciales y así como también el tema de, no está acá expresamente, pero sí voy a hablar sobre la mediación, son medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, podemos decir que el punto cuarto se refiere a aspectos que son estrictamente procesales, relacionados con conflictos societarios. ¿Cuándo hay un conflicto societario? Hay un conflicto societario o una controversia cuando existe alguna cuestión, algún problema, alguna oposición de intereses entre los socios y ello genera, obviamente, una controversia, un litigio que puede llegar a tribunales, que puede llegar hasta la justicia. Y aquí tenemos la intervención judicial. La intervención judicial prevista específicamente en el artículo 113 en adelante de la Ley General de Sociedades, es una medida cautelar. Y cuando hablo de medidas cautelares, obviamente los que han estudiado derecho procesal saben que la medida cautelar es una medida que se toma para asegurar, es una medida precautoria, pero que se toma para asegurar el cumplimiento de una eventual condena. Es decir, la medida cautelar puede ser un embargo o en este caso es una intervención administrativa. ¿Por qué digo intervención administrativa? Porque en realidad en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, habla de intervención, pero la intervención está vista desde dos puntos, como intervención recaudadora y como intervención administrativa. De la que habla la Ley General de Sociedades es de la intervención administrativa. Y dice que en el caso de que los interventores hayan incurrido en acciones u omisiones que pongan en grave peligro la existencia de la sociedad, procederá la intervención judicial. ¿Bajo qué requisitos? Bajo los requisitos que la misma ley establece. El peticionante, es decir, la persona que la solicite, debe acreditar su calidad de socio, la existencia de peligro en la sociedad, que agotó todas las vías internas, es decir, que agotó las vías estatutarias y que promovió oportunamente la demanda judicial de remoción del administrador. Esos son los requisitos que deben estar comprendidos en el escrito por el cual se demanda ante el juez esta medida cautelar de intervención judicial. En términos sencillos, ¿qué es lo que quiere el socio? El socio ha visto, por ejemplo, que el administrador que tiene a su cargo la gestión, es decir, la fase interna de la administración y la representación ante los terceros, están realizando actos o bien incurren en omisiones que ponen en grave peligro la existencia de la sociedad. Por ejemplo, se ha dado cuenta que hay un desvío de fondos, que en realidad está ocultando documentación, que no le quiere exhibir la documentación, que le niega el derecho a la información y que de alguna manera se ha enterado de que existen acreedores que están reclamando el cobro de sus acreencias.
cuando según lo que ellos tienen entendido, la sociedad está en perfectas condiciones y en realidad está dando utilidades, dividendos. Entonces, ante esa sospecha y esos claros indicios de que hay irregularidades graves y que ponen en peligro la existencia de la sociedad, este socio puede ir a reclamar ante el juez y decirle: señor juez, este administrador, el que está a cargo del administrador de la administración de la sociedad, está realizando actos que ponen en grave peligro a la sociedad, por lo que solicito que usted lo reemplace por otro administrador. Esa es una de las clases de administración, de intervención, que es la designación de un administrador y que es la más grave de las medidas cautelares que pueden adoptarse. Bien, en el escrito debe probar, como ya dijimos, la calidad de socio, debe probar también de que agotó las vías internas, y en realidad esto es bastante complicado para el socio, porque agotar las vías internas quiere decir que, por ejemplo, acompañe resolución de reunión de socios, donde puso a conocimiento de los demás la existencia de los graves problemas en la administración por parte del administrador, del gerente, del directorio, y no hubo ninguna novedad en el tema. Hubo, por ejemplo, una total indiferencia por parte de los demás, de los restantes socios. Acompañar todo el acta que deje constancia de que ha puesto en conocimiento a los demás socios y que ninguno de ellos se ha preocupado por este tema. Y además de eso, dice, debe además constituir una contracautela, es decir, debe prestar una caución. La contracautela es común para todas las medidas cautelares y puede presentarse como una caución juratoria, es decir, una promesa de que va a responder ante los daños y perjuicios para el caso hipotético de que, en definitiva, hubiera promovido sin razón y sin derecho y sin interés una medida de intervención administrativa. También puede ser una caución personal, donde simplemente una tercera persona se ofrece como garantía para responder por los daños y perjuicios de una medida que se ha pedido sin derecho. O también puede ser una caución real, es decir, trabando o ofreciendo bienes, mejor dicho, en hipoteca, o ofreciendo bienes para que sean garantizados con el derecho real de prenda. Bien, hay distintos tipos de intervención. La más leve es la de la designación de un vedor. Cuando el juez designa un vedor, esta persona simplemente va a ir a observar cómo se desempeña el administrador de la sociedad, pero sí va a tener derecho a compulsar todo lo que significa documentación, contabilidad, a requerir toda la información que deberá proporcionarle el administrador. Es la más leve, porque no se entromete, no hay una intromisión absoluta del vedor, ni absoluta ni mínima, simplemente no hay intromisión del vedor en lo que es la gestión de la administración. Pero sí le informa al juez cómo va llevando, qué va haciendo, qué actos va realizando, qué obligaciones va pagando, qué obligaciones va contrayendo, cómo está gestionando la administración. Y hay una segunda clase de intervención, que es la coadministración, cuando se designa un administrador para que actúe conjuntamente con el administrador originario, en donde cada acto que se realice o cada contrato, cada negocio jurídico que se concierte, deberá llevar la firma, por así decirlo, de los dos, del administrador de la sociedad y del administrador designado por el juez, porque es coadministrador, es decir, ahí la administración no está en cabeza de una solo de los administradores, sino en cabeza de dos personas que en forma conjunta deben realizar actos, sí o sí, para obligar a la sociedad. Y la tercera, que es la más grave, es la de reemplazar directamente al administrador y designar un administrador que deberá prestar juramento, y en donde aquí sí, tanto la ley de fondo como también el Código de Procedimientos, el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, establece cuáles son las facultades que le va a dar el juez. Primero, que va a apreciar la designación
no solamente la designación, sino va a apreciar, conceder, otorgar la medida cautelar con criterios restrictivos. Y luego quiere decir que va a ser muy, pero muy estricto para determinar algo así como inmiscuirse en lo que es la función interna, el funcionamiento de una sociedad. Va a establecer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tiene el administrador, va a establecer periodos en el que debe informar ante el juzgado y va a establecer un plazo de duración, porque no puede ser sine die, sin término. Y finalmente también le va a determinar la facultad que tiene el liquidador para poder designar a un auxiliar, alguien que lo ayude en lo que significa todo esto de llevar a cabo la gestión administrativa de la empresa. Finalmente, en el caso de que se conceda la medida cautelar de intervención judicial, podrá ser apelada. ¿Por quién, dirán ustedes? Bueno, por el mismo administrador que ha sido desplazado, pero dice la ley con efecto devolutivo. Esto quiere decir que se va a continuar cumpliendo la orden del juez hasta tanto la Cámara, por ejemplo, de Apelaciones, deje sin efecto esa medida cautelar. No debemos olvidarnos que la intervención judicial es una medida cautelar y por lo tanto es accesoria. Por eso decimos, o por eso la ley requiere que se promueva conjuntamente la demanda de remoción judicial del administrador. La remoción judicial del administrador es la demanda principal y lo accesorio es la intervención judicial. Ello tiene que explicarse claramente porque muchas veces se confunden y creen que la intervención judicial es una acción autónoma y no lo es. En realidad la acción principal es remover al administrador de su puesto, de su cargo de administrador y provisoriamente sacarlo a través de una intervención judicial por un tiempo determinado, hasta tanto se determine si efectivamente ha incurrido en acciones o en omisiones de tal gravedad que ha puesto en peligro la existencia de la sociedad. Con lo cual, sí correspondería hacer lugar a la demanda de fondos, de removerlo de la administración y hacerlo responsable por todos los daños y perjuicios. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a seguir en pocos minutos. Muchas gracias.